¿qué tal? Muy buenos días, ya desde Madrid, en una mañana fresca, pero yo creo que va a quedar un buen día. De cara a 2023, el G7 y la Unión Europea han establecido un límite, un techo al precio del petróleo ruso. La idea es sencilla. Lo que quieren es reducir los ingresos presupuestarios del gobierno ruso para de ese modo limitar su capacidad de financiación de la guerra de Ucrania y que no se convierta en una guerra eterna. Los ingresos presupuestarios rusos proceden fundamentalmente de la venta de precios de petróleo, de la venta de gas y de la venta de otros productos petrolíferos. El principal cliente de Rusia, antes del 24 de febrero, fecha de la invasión de Ucrania, era la Unión Europea. Nos vendían concretamente 8 millones de barriles al día. Como consecuencia de las sanciones, esas ventas ya no se produjeron a la Unión Europea, pero Rusia consiguió capear las sanciones y vendió 7,6 millones de barriles al día a la India y a China, dado que éstas incrementaron el consumo de petróleo ruso, tal y como pueden ver ustedes en este gráfico. Por lo tanto, Rusia, en definitiva, perdió 0,4 billones de barriles al día de venderlos, y por lo tanto esos ingresos no los obtuvo. Pero como el precio del petróleo subió, las que se van por las que se vienen, y salió beneficiado, tal y como pueden ver ustedes en este gráfico. Lo que pretenden ahora el G7 y la Unión Europea, de cara a 2023, es establecer un techo máximo al precio del petróleo de $60. Bien, ¿esto qué significa? Bueno, esto significa, en primer lugar, que las navieras que exportan petróleo ruso, concretamente griegas, chipriotas y maltesas, que han sido las que han colaborado con Rusia para poder eludir las sanciones de la Unión Europea, ahora no podrían hacerlo, siempre y cuando que el precio estuviese por encima de $60. Si el precio del barril de petróleo que transportan es inferior a $60, podrían seguir transportándolo. Y en segundo lugar, ustedes saben que estos envíos de petróleo están asegurados y las principales aseguradoras son occidentales y especialmente de la Unión Europea. Bueno, pues estas empresas también han colaborado para la exportación del petróleo ruso y de ese modo eludir las sanciones. Ahora nos encontramos que no podrán asegurar un envío si el precio del petróleo que transportan ha sido comprado a un precio superior a los $60. La pregunta que nos tenemos que hacer ahora es, habiendo establecido un precio de $60, en primer lugar, ¿van a poder seguir transportando el petróleo en los barcos? Hombre, yo creo que sí. En cuestión de 2 o 3 meses nos vamos a encontrar que hay una flota, podemos decir, en la sombra, que va a incrementar su actividad. Y a mí me da la sensación de que los navieros griegos, los malteses y los chipriotas, pues van a residenciar barcos en países donde estén fuera del ámbito de la Unión Europea y no tengan que cumplir esta norma. Por lo tanto, desde el punto de vista de las navieras, la batalla está perdida. Vamos a las aseguradoras. Aquí en las aseguradoras la cosa cambia. Porque claro, las aseguradoras europeas y occidentales no podrán asegurar estos envíos. Entonces, claro, la pregunta es, ¿lo podría hacer el gobierno ruso? ¿Lo podría hacer el gobierno chino? ¿Lo podría hacer el gobierno de la India? Porque ni China ni India se van a incorporar a la lista de países que establezcan un límite al precio del petróleo. Pues hombre, yo creo que eso es improbable. Establecer y asumir unos riesgos tan importantes exige una organización muy grande y además exige un mercado de bonos muy desarrollado y Rusia, ni China, ni la India lo tienen. Por lo tanto, es por la vía de las aseguradoras donde aquí sí que puede la Unión Europea conseguir reducir y que sus medidas tengan éxito. Siguiente cuestión. El precio, $60. ¿Qué nos parece? Hombre, yo creo que el precio de $60 es muy poquito, es decir, le han establecido un precio muy alto. Piensen ustedes que es el precio al que puede estar cotizando ahora el petróleo de los Urales, que puede cotizar entre 15 o $20 por debajo del Brent. Lo que a mí me hace pensar es que después de tanta discusión, establecer un precio de $60, eso es muy poquito, ¿de acuerdo? Es decir, que Rusia puede seguir vendiendo su petróleo con tranquilidad y por lo tanto no creo que haya una reacción de Rusia reduciendo su producción de petróleo porque no lo va a necesitar. Eso sí, si el precio del petróleo o estuviera cotizando el petróleo de los Urales por encima de 60, en ese caso sí que Rusia podría verse perjudicada. Pero yo creo que esto está muy equilibradito. ¿De acuerdo? Polonia quería establecer un límite máximo de $30. Eso sí que era bueno. Ahí sí que le haces daño. Con $60 no le haces apenas daño. Le vas a reducir un poquito los ingresos. Para que ustedes hagan una idea, si el precio del petróleo se estableciera, del petróleo de los Urales, entre 45 y 50,
nos encontraríamos que el déficit presupuestario en el que podría incurrir el gobierno ruso sería de 2 billones de rublos, ¿de acuerdo? Con un presupuesto de 9, es decir, una cifra importante. Y serían unos 35.500 millones de dólares, efectivamente. Por lo tanto, ven ustedes que todo lo que esté en torno a 60, el daño es poquito. Claro, la pregunta que nos hacemos todos es, bueno, ¿y por qué no han aprobado la Unión Europea un precio más bajo, como proponía Polonia? Yo voy a pensar bien, ¿de acuerdo? Y luego les dejo a ustedes la pregunta final mala, y en la que envuelta en maldad. Pues hombre, yo lo que creo es que lo han hecho así porque temen la reacción de Rusia. Porque ¿qué sucedería si Rusia redujera la producción? Porque le habríamos hecho mucho daño estableciendo un límite bajo del precio de venta del petróleo. Pues hombre, en teoría deberíamos suponer que el precio suba. Ahora bien, quiero que se fijen en los siguientes detalles. Miren, fíjese qué detalle. El G7 y la Unión Europea empezaron a hablar en junio de 2022 de establecer un límite al precio de venta de petróleo de Rusia. Miren ustedes, a pesar de eso, el precio del petróleo cayó. Ven ustedes que cayó prácticamente $41 el barril del crude oil. Bueno, entonces deberíamos pensar que aunque hubiéramos puesto el límite en 45,50 y Rusia redujera la producción, a lo mejor no se produciría un fuerte incremento del precio del petróleo. Lo dejo ahí para que ustedes lo mediten. En segundo lugar, me llama la atención, tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, que cuando Europa impuso las sanciones y fueron estrictas, ven ustedes que ahí realmente se produjo una reducción de las ventas de petróleo, pero luego se han recuperado. Por lo tanto, a mí me da la sensación de que si hubieran establecido el precio, no digo a 30, sino un poquito por debajo de 60, en 50, 45, la reacción de Rusia la podrían haber absorbido los mercados. Finalmente, como saben ustedes bien, y para valorarlo, nos estamos encontrando que la clave también es que las ventas de petróleo nos encontramos que una es el precio del petróleo y otra es la cotización del rublo. Claro, si la cotización del rublo se ha apreciado porque Rusia, tal y como pueden ver ustedes ahí, ha incrementado sus ingresos procedentes de la venta de petróleo. Si se produjera una reducción significativa del precio del petróleo, de venta del petróleo, verían ustedes que la cotización del rublo caería, ¿de acuerdo? Y las condiciones financieras se endurecerían. Tal y como pueden ver ustedes, las condiciones financieras en Rusia son muy laxas. Por lo tanto, la conclusión a la que llegamos es sencilla. Las sanciones hasta ahora no han funcionado. En segundo lugar, establecer un límite máximo del precio del petróleo, en mi humilde opinión, es una buena idea. El problema es que han perdido una ocasión. Han establecido un precio muy alto, $60. Tenían que haberlo bajado, en mi humilde opinión, en la zona de 45, $50. Finalmente, nosotros, si queremos ver si las sanciones tienen éxito o no, deberíamos fijarnos en la cotización del rublo. Si el rublo cae con fuerza, la Unión Europea habría tenido éxito en imponer un límite de $60 al precio de venta del petróleo ruso. Finalmente, la pregunta que les dejo a ustedes para que ustedes lo mediten es: ¿por qué se ha aprobado un límite tan alto de $60? ¿No habrá lobbies pagados por Rusia para influir en esta decisión? Yo no lo sé. Se lo dejo ahí para que lo mediten y que pasen buen día. Y yo a disfrutar de Madrid, que ya está bien de Londres. ¡Hasta luego!